Solo voy a leer los primeros versículos de esta segunda carta porque ya los vimos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Diga eso conmigo, conocimiento de Dios. No es algo académico, es algo vivencial, es algo de comunión, es algo que está al alcance del letrado y del neófito, es algo que está al alcance del rico y del pobre, es algo que está al alcance de todo aquel que haya nacido de nuevo, el conocimiento de Dios. Y dice el apóstol, como todas las cosas, diga eso también, todas las cosas. O sea, Dios a nosotros no nos negó nada. En Cristo Jesús nos lo entregó todo. Tal vez no lo apreciamos muchas veces por andar buscando en Dios lo que no es. Sin embargo, el apóstol asevera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Nuevamente aparece, diga conmigo, conocimiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entiéndase, nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo nos incrusta en esta nueva vida, a esa naturaleza divina que hemos tenido acceso. Entonces nos hace partícipes de todas las cosas y los tesoros grandísimos que hay en Cristo Jesús. Y nos recuerda, habíamos hablado de esto, que jamás debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor y dónde nos encontró. Porque el apóstol Pedro, con propiedad, dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Dígalo, ¿de la naturaleza qué? Divina. Porque gracias a la actividad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos permitió, la palabra que usa es fuerte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esa nueva naturaleza divina, para nosotros nueva, en Él ha sido siempre eterna, se esconde un poder espiritual y moral que nos permite hacerle frente y además alejarnos de un sistema mundano caído y deteriorado, de un mundo que no solamente está en caos, sino que avanza hacia la destrucción. Esa nueva naturaleza nos da el poder para caminar piadosamente de la mano de Dios, guiados por el Espíritu Santo, en la vida que nos ha sido otorgada en la persona de Cristo Jesús. Es la gloriosa labor de la Trinidad en cada uno de sus hijos e hijas. Entonces, como Dios nos ha dado esa naturaleza por el nuevo nacimiento, nos invita entonces el apóstol a no ser pasivos al haberla recibido, sino que nos pide que seamos activos en desarrollar el conocimiento que nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. Por eso Él dice en sus palabras propias del apóstol para exhortar y animar a los creyentes, nos invita que, habiéndonos alejado de ese sistema caído, debemos adentrarnos en la comunión con Dios,
quiero que lo mire de esta manera. No basta solo con haber dejado de pecar. No consiste en que el borracho ya no beba, en que el ladrón ya no robe, en que el chismoso ya no calumnie, en que el envidioso ya no codicie. Eso queda clausurado por el conocimiento que tenemos de que cuando hemos creído en Cristo Jesús, realmente nos hemos estado identificando con su muerte. Cuando Cristo muere, nosotros al creer en la gracia que nos ha sido dada del Padre en Cristo Jesús, entonces si Él muere, nosotros también ¿qué? Morimos. Pero no es un conocimiento acá solo de cerebro, es algo de lo cual nos podemos apropiar. Alguien dirá, pero ¿cómo puedo haber muerto sin morirme? ¿Cómo puedo ser sepultado si no he sido sepultado? ¿Y cómo puedo resucitar si no he muerto físicamente, si no he sido sepultado físicamente? ¿Cómo voy a resucitar? Y entonces recordemos que cuando el ángel Gabriel le anuncia a María siendo virgen que va a quedar encinta, ella le pregunta, ¿cómo ha de ser eso si no conozco varón? No he tenido relaciones con nadie. El ángel le contesta, nada hay que, dígalo, nada hay que, imposible para Dios. Por eso el nuevo nacimiento es espiritual. La identidad que tenemos en Cristo Jesús en la cruz y su muerte lo es, pero es real. El hecho de que sea espiritual no significa de que sea irreal. Recuerde que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga eso, la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe. Entonces, por la fe podemos... Por la fe nosotros podemos apropiarnos de lo que no se ve pero existe en Cristo Jesús. Permítame la comparación tan sencilla, pero es como el aire. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Respire. ¿Existe o no existe? Muy bien. Entonces ahora Pedro nos dice, ustedes, diga conmigo, nosotros. Claro que se lo dice a los creyentes de hace 2000 años, pero la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y avanza hacia la eternidad para ir tocando a los creyentes en las diversas generaciones. Entonces ahora Pedro le dice a esta gente algo que necesitamos nosotros aprender, aprehender y apropiarnos de ello. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, cuando dice por esto mismo, es de acuerdo con lo que les acabo de decir, de que en Cristo Jesús todas las cosas nos han sido dadas, de que debemos avanzar en el conocimiento de Él. Me indica que la fe no es pasiva porque la diligencia la debo colocar yo. Porque pregunto, ¿la obra del Señor Jesús en la cruz con su sepultura y resurrección quedó completa o incompleta? Está completa. De parte de Dios, todo nos ha sido dado. Diga conmigo, todo. Ahora, yo lo que tengo que hacer como creyente, como hijo de Dios, es ser activo, no pasivo. Activamente es mi deber, mejor. La palabra deber suena como opcional. Si realmente en esto quiero prosperar, es mi obligación ser diligente. Si el Señor Jesús me entrega a mí el 100% de Él, yo debo ser diligente en entregarme a Él el 100% de mí. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aquí no vale las medias tintas. Pero ahora el apóstol nos va a llevar por una excursión espiritual extraordinaria, en la cual quiero apropiarme de que él en el primer capítulo comparó que nuestra fe se purifica por las pruebas, así como el oro es purificado por el fuego. Entonces ahora quiero que veamos algunos lingotes, diga conmigo, lingotes. Estos lingotes que vamos a ver, espirituales de parte de Dios, tienen una característica diferente a la de los lingotes que atesoran los seres humanos en su haber. Porque estos se gastan en la medida que los usas. Cuando haces transacciones, se gastan. Lo que vamos a ver a continuación, vuelvo a apropiarme de la palabra, son lingotes del Espíritu que entre más los usemos y los gastemos, más se van a incrementar
en nuestro haber y en nuestro carácter. Lo de Dios no se agota, se incrementa con el uso. La fe, por ejemplo, crece uno más en ella mientras más oportunidades tiene de ejercitarla. Lo mismo, lo que viene a continuación, el apóstol Pablo lo habló en otras cartas, dándole el nombre de fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de Pedro, apóstol, cómo él trata básicamente los mismos frutos, pero me dice que yo debo desempeñarme diligentemente en desarrollarlos. Puedo tenerlos, pero si no los desarrollo, no es que ellos ya no sean lo suficientemente grandes y eternos, sino que para mí serán regalos sin abrir. Precisamente son dones, regalos que Dios nos da en la persona del Espíritu Santo. Entonces, acá logramos ver cómo Pedro concreta en unos cortos versículos la acción de nuestro Padre Celestial en la persona de Cristo Jesús, pero que debe ser desarrollada en la vida por la persona del Espíritu Santo en favor del creyente. Por eso dijo que todas las cosas nos han sido dadas por Él. Ahorita cantábamos, todo lo que existe es por Él. Realmente, cuando usted y yo leemos Colosenses, nos damos cuenta que todo nos ha sido dado en Cristo Jesús, porque a Él pertenecen todas las cosas. Es más, Él mismo las hizo. Entonces, la fe no es pasiva. Diga eso conmigo, la fe no es pasiva. Las oportunidades son sin fin para desarrollar este fruto del Espíritu, o estas virtudes, o esta cosa en la que debemos desempeñar diligencia, la nueva vida del Espíritu. Entonces, vuelvo al principio, no basta con dejar de pecar, eso está ya solucionado. Ahora debemos avanzar es en el conocimiento de Dios, pero no el conocimiento como si fuera una clase de álgebra que nos perturba porque no podemos con eso, o algo de física, la gente lo entiende, otros no lo entienden. Aquí estamos hablando del conocimiento de Dios. Ya dijo él en el Antiguo Testamento que el anhelo de Dios es que le conozcamos. El anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. El anhelo de Dios no es el evangelio barato en el cual se te dice que se te prometen cosas. Eso el Señor Jesús en sus palabras los llamó añadidos. Diga conmigo, añadidos. Es interesante, usted puede notar que cuando Dios llama, el Señor Jesús, a los apóstoles para que lo sigan, les dijo que los haría pescadores ¿de qué? De personas. Muy bien, al hacerlos pescadores de personas, el Señor Jesús marcó la diferencia entre lo temporal y lo eterno, porque realmente miremos que el Señor Jesús no le dijo a Pedro cuando le prestó la barca, gracias Pedro por haberme prestado la barca, estaba varado. A raíz de eso, como me has prestado una barca me prestaste, sí tendrás. Y se incrementará, se conocerá por todas las costas de estos océanos la naviera de Pedro y su familia. Será ampliamente conocida, serás el Onassis de la época, Pedro, y prosperarás de tal manera. Y cuando llamó a Mateo, no le dijo, Mateo, de aquí en adelante tu banco crecerá y será internacional, avanzará inclusive de generación en generación, yo haré ahí mis depósitos, te prosperaré en eso. A Juan y a Jacobo, cuando estaban remendando las redes, no les dijo, vengan y entonces les prosperaré de tal manera que su empresa para remendar redes y construirlas será tan conocidísima porque me dedicaré con todo mi esfuerzo eterno para que ustedes consigan cosas. ¿Dijo eso? ¿Están aquí mis amigos? A Pablo cuando lo llamó no le dijo, Pablo, sé que haces muy buenas tiendas, juntamente con Priscila y Aquila les daré una empresa de tiendas y KL será una pendejada al lado de lo que les daré a ustedes y prosperarán de tal manera que las carpas de ustedes aún tendremos de ellas en la Nueva Jerusalén. ¿Le dijo eso? Pregunto. No. Ahora entonces Pedro nos muestra los lingotes que el Espíritu Santo nos da y él comienza que debo poner diligencia para desarrollar esa fe que ya tengo en Cristo Jesús, pero que no es suficiente. Diga conmigo, no es suficiente. Dice, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Ojo pues, la fe
es la base nuestra para relacionarnos con Dios. La fe es la base sobre la cual se construye nuestra vida nueva en el poder que de Cristo fluye, de esa naturaleza divina que nos ha sido entregada. Pero la fe sola es un gran regalo de parte de Dios. Sin embargo, cuando dice Pedro añadid, me está diciendo que no puedo dejar vacíos. Vamos a ver que la palabra añadir va a estar entre cada una de las cosas que va a mencionar, porque si no lo hago y le añado a una cosa la otra, a un fruto el otro, es como si una orquesta quisiera funcionar con un solo instrumento. Es como si una orquesta pretendiera estar perfectamente coordinada con un solo instrumento. Todo lo que vamos a ver acá es una armonía de parte del Espíritu Santo que, coordinada debidamente, nos llevará a tener en la experiencia, permítame usar esa palabra, de nuestra vida con Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es una plenitud que no se llena con cosas, debe llenarse con fruto, y el fruto es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Están aquí, mis amigos? Miren pues qué maravilla esto. Dice que a esa fe, que ya está por lo menos hasta donde hemos visto suficientemente explicada, debo añadirle virtud. La virtud es una palabra hermosa que me habla de permanecer siendo fiel a Dios en medio de cualquier clase de prueba. Es como tener coraje, es como tener vigor espiritual. De Dios nada me puede apartar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, cuando dice que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa virtud consiste en poder permanecer. Recuerden, ya nos dijo en los anteriores versículos que debo tener conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Lo que ahora Pedro me está diciendo es, de acuerdo con eso que conoces, es que debes vivir sin importar las circunstancias, porque a tu fe, para que la orquesta te suene bien, debes añadirle en primer lugar virtud. Diga nuevamente, virtud. La virtud entonces es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, haciéndome gozar a plenitud la vida de Cristo Jesús, mi Señor. John, ¿y usted no va a mencionar el amor? Claro que sí, ya viene. Mientras Pablo lo menciona al principio, Pedro le coloca la cinta al final de este conjunto de regalos o lingotes espirituales. ¿Están aquí, mis amigos? Recuérdeme, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? Dígalo fuerte, ¿a renovar qué? A renovar la mente. Añadid a vuestra fe virtud. Y avanza diciendo, a esa virtud que le añadiste a la fe, debes añadirle conocimiento. Diga, conocimiento. Ahora, ¿a qué conocimiento se está refiriendo? Está refiriéndose al conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas de arriba, del panorama eterno. Pablo dice en Colosenses, poned la mira, los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo dice en 2 de Corintios, porque las cosas temporales desaparecen, pero las eternas permanecen. Y esa información y formación de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras. Yo sé que puede parecer fácil para nosotros pensar que conocemos de Jesús. Veíamos la vez pasada lo siguiente: usted y yo, la gran mayoría, venimos de una tradición religiosa en la cual se habla de Jesús. Venimos de una tradición religiosa en la cual se habla de la Virgen María. Venimos de una tradición religiosa en que tenemos un mediano conocimiento de quién era José. Venimos de una tradición religiosa en la cual se nos da a entender que hay una Trinidad. Ahí está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo. Tenemos hasta una nación de figura de cómo son ellos, porque nos representan al Espíritu Santo como una palomita, el Señor Jesús un joven con barba, y el Padre lo representan sentadito con una barba más blanca, ahí ellos tres como en una bolita, ¿cierto? Pero resulta que hay esto es tremendo, es muy delicado lo que les voy a decir.
llegamos al cristianismo o llegamos a la palabra de Dios porque nacemos de nuevo y abortamos el deber que tenemos de ser juiciosos en nuestra lectura de la palabra porque creemos que sabemos de Dios, porque traemos ese bagaje religioso. Pero cuando tú, guiado por el Espíritu Santo, empiezas a hacer lo que Pedro te dice, para añadirle a tu virtud, conocimiento, como le has añadido virtud a la fe, empiezas a leer las Sagradas Escrituras, como se lee un libro en orden. Empiece en el Evangelio de Mateo y usted empieza a darse cuenta de que, rayos, aquí el Señor Jesús está diciendo una cosa muy diferente a la noción que yo tenía religiosa de Jesús. Uy, diantres. Aquí la Virgen María está diciendo unas palabras que a mí no me cuadran con lo que yo creí que traía de mi vida religiosa. Pero mientras nos damos cuenta de eso, como estamos buscando al Señor de buena fe, pasan años y meses y nos constituimos en una carga, en un lastre, no para la congregación, sino para el cuerpo de Cristo, porque lo que quiere el Espíritu Santo es que todos lleguemos a la estatura del carácter de Cristo, para poderle entregar a las otras personas el Evangelio, así como a nosotros nos fue entregado, pero debemos entregar un Evangelio real, basado en lo que Dios quiere que conozcamos de Él, y no en lo que nosotros nos imaginamos de Él. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Escuche entonces. A la virtud, conocimiento. Entonces es el conocimiento de Dios, de las cosas de arriba, del panorama eterno. Tú y yo deberíamos y debemos y tenemos que anhelar el alimento de la palabra de Dios como anhelamos el alimento físico. Álvaro nos colocaba el ejemplo la semana pasada de que nosotros no nos cansamos de desayunar, ni de almorzar, ni de comer. Así que no llega este nuevo día, el de mañana, y yo digo, es que otra vez desayunar. Pues toca, pero otra vez desayuno, repetir desayuno. Y les hablaba de la comida nacional de los paisas, que son los frijoles. En sus casas paisas hay días en los que se hacen frijoles. Y usted anhela ese día, no dice, otra vez frijoles, sino que desea llegar allí para comérselos, porque son los frijoles que les hace su mamá o la niña que contrataron, o el papá si cocina, porque hay hombres muy valientes que cocinan bien. Entonces usted no le dice otra vez almorzar. ¿Por qué? Porque tienes cuidado de tu vida física, biológica. ¿Qué nos pasa? Que miramos la palabra de una manera distinta, porque aunque son 4 evangelios que parecen decir todo lo mismo, realmente nos están mostrando facetas diferentes de lo que es la obra del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y si nosotros leemos la Escritura varias veces, siquiera una vez al mes el Nuevo Testamento, no quiere decir al siguiente mes que vas a decir, porque ya lo leí, ¿por qué voy a repetir? Porque mira, se cae de peso con el ejemplo físico que acabamos de tener del desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces, a la fe, ¿qué le debo añadir? ¿Qué le debo añadir? Virtud. ¿Y a la virtud qué le debo añadir? Conocimiento. Pero también sé que alguien puede pensar, yo solito, sin necesidad de Biblia, puedo tener comunión con Dios. Estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo y te felicito. Yo también pensé hace un tiempo. Sin embargo, puedo decir, bueno, es que entonces como hicieron los discípulos de hace 2000 años, que no tenían sino el Antiguo Testamento, y resulta que apenas estaban escribiendo el Nuevo. Entonces, ¿cómo tenían comunión con el Espíritu Santo? ¿Y cómo podían revelársele todas las cosas? Ahí está. Tenían el Antiguo, que es la sombra de lo que había de venir. Entonces, yo quiero animarte, miren, no sé, deshacerme en ternura, diciéndote al oído, con campanitas, de verdad, es necesario que añadas a tu fe virtud, y a esa virtud le añadas conocimiento, que se da no solamente por hablar con Dios y orarle a Dios y contemplar la naturaleza de Dios, lo que Él ha creado, y los animalitos y los pececitos y los niños y las niñas y la raza humana y los astros y las estrellas. Tenemos un libro extraordinario llamado la Biblia, en el cual Dios se da a conocer a la humanidad. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, ¿a la fe qué le debo añadir? Dígamelo, ¿a la fe qué le debo añadir? Virtud. ¿Y a la virtud qué le voy a añadir? Conocimiento. Y dice, con 3 cositas tengo. Pedro dice, no. A esa virtud
hay que añadirle conocimiento, y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Diga, dominio propio. Muy bien. Estas cosas que estamos viendo es el desarrollo del carácter. Diga conmigo, carácter. Muy bien. Somos un potro que hay que domar, y lo hace el Espíritu Santo. En el Salmo 32 el Señor dice: no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, al cual hay que colocarle cabestro para que el que los monta los pueda dirigir por donde él quiere. No seáis como el ¿qué? Dígale al de lado, no seáis. ¿Por qué? Porque ahora lo que Dios quiere es que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y el dominio propio, escuche bien lo que es la templanza para vivir puramente en lo interno y en lo externo, caminando al ritmo de Dios y no al ritmo del mundo. El dominio propio se caracteriza porque me da la suficiente entereza e hidalguía para decirle no a las obras de la carne. Por ejemplo, el dominio propio es la capacidad que me da el Espíritu Santo para que sea como Cristo Jesús. Porque el Señor dijo: sed mansos como yo soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde ¿de qué? De mente. Recuerden, de corazón. Y uno se imagina un corazón humilde. No, una mente, una manera de pensar humilde. Entonces, ese es el dominio propio, la capacidad de tener templanza que me da Dios para vivir de una manera pura. Porque ser impuro no es solamente los pecados, digámoslo así, groseros: beber, matar, todas esas cosas. También son las iras. ¿Alguien ha sufrido de eso alguna vez? Levante la mano. No. ¿Alguien ha sufrido de ira alguna vez? Sí, la ira. Esa cosa terrible que nos hace convertir como mulos y caballos sin entendimiento, a los cuales hay que colocarles cabestro para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir por donde Él quiere. Mira que está a su lado, dígale: ay, ay, ay. Usted no sabe quién soy yo. Bueno, entonces el dominio propio yo debo añadírselo al conocimiento, así como al conocimiento le añadí virtud y a la virtud le añadí fe. Arranquemos de allá. ¿A la fe qué le debo añadir? Virtud. Ayúdenme pues. ¿A la fe qué le debo añadir? Virtud. ¿A la virtud qué le debo añadir? Conocimiento. ¿Al conocimiento qué le debo añadir? Dominio propio. Dominio propio. Escúchese bien, entiéndase, dominio propio. Así que hay que salir del demonio propio. De eso. Al dominio propio le debo añadir algo. De este no voy a hablar casi porque todo lo tenemos de sobra. ¿Debo añadirle qué? Paciencia. ¿Se da cuenta? El fruto del Espíritu Santo funcionando en el nuevo creyente nacido de nuevo, que ha renovado su entendimiento. Ahora, usted se va a encontrar con casos como estos: creyentes de muchos años, sin dominio propio, sin paciencia, sin virtud, sin fe, sin conocimiento. Y usted dice: ¿pero qué pasó acá? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? La respuesta es sí, claro que nació de nuevo. ¿Pero qué le faltó? ¿Renovar qué? El entendimiento. Y el entendimiento solo se renueva conociendo la mente de Dios. Y la mente de Dios la ha plasmado en un libro que se llama la Biblia, que es el lenguaje infantil de Dios para podernos educar a nosotros, sus pequeños niños y bebés gugú. ¿Sí me estoy haciendo entender? La Biblia no es un libro complicado que hay que sacar calculadora para entenderlo. Siendo hijo, entiendo el lenguaje de mi padre y él me va educando. Diga conmigo: educando. Hágala, mire, no haga trampa. Haga la tarea, hágala. Es la única forma de avanzar. Nadie lo va a echar, pero sí nos vamos a quedar retrasaditos. La paciencia, escuche bien, es la largueza, la longanimidad del carácter para perseverar en medio de las pruebas y tentaciones, sin importar cuánto duren. Sin importar cuánto duren. Pastor, ¿puede sacar su bola de adivinación para que me diga cuánto va a demorar esta prueba que me está ocurriendo?
Entonces yo le puedo decir, mira, yo pues bola de adivinación no tengo, pero sí leo las cartas. Sí, yo te puedo leer las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas, sí, con mucho gusto. Yo le puedo leer la carta a los hebreos. Y según eso, no hay una medida así como, por ejemplo, ¿cómo la quiere? A Moisés le duró 40 años. ¿Le sirve esa? No, muy larga, muy larga. Muy bien, la de Job dice que 29:2, ¿quién me volviera a ser como los meses anteriores? No dice si fue un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 100 meses. No dice, bueno, deme la de Nabucodonosor, 7 años como animal en un corral. Mire, no, yo quiero, no hay manera. Dios a cada hijo y a cada hija las trata según lo que necesiten. Y si usted es una persona felizmente compartiendo con una persona el resto de su existencia porque han decidido unirse para pasar y trasegar esta vida juntos, recuerde que Dios tiene un mecanismo para ella y Dios tiene un mecanismo para él. O sea que ese hogar es un hogar donde se están desarrollando las partes de las características del carácter de Cristo Jesús en la vida de su esposo o de su esposa. Así que, ¿quién va a usar Dios para pulirle el carácter al otro? ¿A quién? Miqueas no entendía esto. Una vez dijo en Miqueas, dijo, de la que duerme a tu lado, cuídate. Debió ser muy brava la esposa de Miqueas, o él muy débil en lo que tenía que ver con el carácter. Proverbios dice, hierro con hierro se afila, así el carácter de una persona con otra. Por eso Dios nos coloca en congregación. Todos aquí estamos en formación. Diga conmigo, formación. Somos personas en formación. Por eso vamos a tener encontrones, vamos a tener momentos en los que realmente hay que tener dominio propio frente al demonio propio de este hermano o de esta hermana. Así que no hay tal como, no, ¿y por qué vaya? Precisamente porque nos estamos formando. Entonces Dios nos junta para que en paquete como que sale más barato, no sé. En todo caso, la paciencia, repito, es la largueza en el carácter para perseverar en medio de las pruebas y tentaciones sin importar su duración. Es poder estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos ya no son temporales, sino que son eternos. Diga conmigo, eternos. ¿Cómo venimos? Arrancamos con fe. ¿Y le añadimos qué? Virtud. A la virtud le añadimos conocimiento. Al conocimiento le añadimos dominio propio. Al dominio propio le añadimos paciencia, de la cual todos gozamos. Y dice que a la paciencia, piedad. Usted me dirá, pastor, me salvé, mi esposa se llama Piedad, ya la tengo. Bien, la piedad, escuche, la piedad es, diga esta palabra, total. Es total dependencia de Dios y a Dios. Dependo de Él, sé que todo está en sus manos, Él tiene el control. Es una frase muy dicha, pero realmente no sé hasta dónde tan creída. Él tiene el control de cómo me llamo, Él tiene control de qué tengo, Él tiene control de quién me acompaña, Él tiene el control de qué sufro o no sufro, Él tiene el control de si nací o me morí, Él tiene el control de si me exaltaron o me humillaron, Él tiene el control de si tengo éxito o fracasé, Él tiene el control. Y como Él tiene el control, la piedad es la total dependencia de Dios y a Dios. Y declino voluntariamente a descansar en mis obras o en contactos humanos o de criaturas. Es mi completa sumisión a la voluntad y al control de Dios. De la mano de Dios y del Espíritu Santo puedo reposar porque estoy en las manos de Dios sin importar lo que esté pasando a mi alrededor o en mi interior. ¿Están aquí, amigos? Eso se llama piedad. Esa es una persona piadosa, pía. Lo contrario es impío. En la Biblia encontramos esa palabra impío. Quiere decir personas que no tienen piedad, no dependen de Dios, dependen de sus fuerzas, dependen de sus contactos, dependen de sus conocimientos, dependen de su familia, dependen de sus amigos, dependen de lo que estudiaron, dependen de lo que tienen. Pero de lo que menos dependen es ¿de quién? De Dios.
Y los cristianos deberíamos ser sanamente llamados dependientes, no tanto creyentes, sino dependientes. Diga conmigo, dependientes. Un dependiente de Dios depende de Dios, no depende de la economía del país, no depende de si su ahorro los tiene en dólares o en pesos, no depende de si estudió o no estudió, no depende absolutamente de su familia o de sus amigos, depende exclusivamente de Dios. El Salmo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Es una completa dependencia de Dios, de la mano de Dios, y eso lo podemos ver en la persona del Señor Jesús. Cuando usted se adentre en la lectura de los evangelios, no mire cuánto falta, porque se para ahí en el capítulo 1 y mira ya el capítulo 28 de Mateo y dice: y bien largos, y empieza con una genealogía. Dios, ¿y por qué mejor no como Hebreos, que son capitulitos corticos? Y aquí me empieza Lucas con un capítulo de casi 82 versículos. Y no soy capaz como con eso, qué cosa tan larga. No empiece así. Empiece a mirar cómo era el Señor Jesús y cómo es y cómo será, porque Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación en su comportamiento, porque precisamente si soy cristiano debo ser como Cristo. Si quiero conocer realmente el amor, debo mirar cómo amó Cristo, no como yo me imagino o como una prédica me dice que amó Cristo, sino como la palabra dice que Cristo amó. Mira, dígale, ay, ay, ay. El amor de Cristo incluía el llorar en Juan 11:35 cuando su amigo Lázaro había fallecido. Pero también el amor de Cristo incluía en decirle hipócritas a aquellos que se los tenía que decir, en una dulzura y en un amor y en una ternura que solo Cristo podía tener. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Pero es que yo creo que el Señor era muy humilde. Sí, claro que sí. Pero miremos desde qué punto de vista me dicen las Escrituras que era humilde. No de la noción que yo creo religiosamente que traía y que me he negado a conocer la verdadera humildad del Señor Jesús por considerar la humildad de la religión en donde participé de muchos años. ¿Están aquí mis amigos? Bueno, entonces, ¿a la qué? Fe, ¿le debo añadir qué? Si no lo dicen todos, me quedo aquí callado. ¿A la fe le debo añadir qué? ¿A la virtud le debo añadir qué? ¿Al conocimiento le debo añadir qué? Dominio propio. ¿Al dominio propio le debo añadir qué? Paciencia. ¿A la paciencia le debo añadir qué? Piedad. Ojo pues, todo esto es aquí en la tierra, a este lado de la existencia. En la Nueva Jerusalén no habrá cursos avanzados de paciencia, ni de piedad, ni de dominio propio, ni de todas estas cosas que hemos venido hablando, ni de fe. Todo eso es aquí porque a la Nueva Jerusalén debemos llegar creciditos en carácter. Yo allá no puedo llegar diciendo, no tuve tiempo o no me enseñaron de eso. Bueno, hubo un tiempo en que no enseñábamos de eso, pero desde hace casi 6 años venimos enseñando de esto, y el Señor quiere que a la fe le vamos añadiendo todos esos peldaños que son iguales de importantes, pero que tienen que ser desarrollados por una vida dedicada completamente a Dios. No hay espacio en la vida del creyente para dedicarse a otra cosa, porque alguien podrá decir, ¿y mi proyecto de vida? Diga conmigo, mi proyecto de vida. Disculpe, el que tenía proyecto de vida cuando creyó en Cristo Jesús se murió con el proyecto de Él. Ahora nuestro proyecto de vida es ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. Y es un proyecto, el proyecto de vida que yo tenía antes de llegar al Señor, persona organizada, claro, con Excel y todo, claro, era a 10 años, a los 20 tal cosa, a los 30 tal otra, a los 40, a los 50 y así. Y resulta que ahora me doy cuenta de que tengo un plan de vida eterno, diga conmigo, eterno, que rebasa inclusive todos mis conceptos temporales. Hay cosas temporales que amo mucho, hay personas temporales que amo de manera extraordinaria, hay relaciones temporales que copan mucha parte de mi existencia, pero este nuevo amor llamado el amor de Cristo me lleva hasta la eternidad. Tengo un plan eterno de vida y está en las Sagradas Escrituras.
Yo sé que hemos ido a muchos cursos, es válido ir a cursos. Fui al curso de actualización de cursos y allí me enseñaron tal cual y tal otra cosa. Pero resulta que todos esos cursos de actualización están desactualizados, porque la eternidad está en Cristo Jesús y en su palabra. Entonces ahora Pedro me dice que debo avanzar, y a la paciencia y a la piedad, perdón, le debo añadir ¿qué? ¿Afecto qué? Diga, afecto. Este afecto acá en español pierde mucho, porque se refiere al ágape en la siguiente dirección: ágape hacia Dios y ágape hacia los demás creyentes. Yo, creyente, debo reflejar el ágape. Este es el verdadero amor, el amor en el cual el Señor Jesús diga conmigo, Dios es amor. Juan en sus 3 cartas se pasa diciendo Dios es amor. Pablo en 1 Corintios 13 me habla de Dios es amor. Juan en todo su evangelio me muestra el amor. Lucas en todo su evangelio me muestra el amor. Mateo en todo el evangelio me muestra el amor. Marcos en todo el evangelio me muestra el amor. Hechos en todo el evangelio me muestra el amor. Y así en Romanos, en 1 y en 2 de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en 1 y 2 de Timoteo, en 1 y 2 de Tesalonicenses, en Filemón, en Tito. Apocalipsis me muestra el amor de Dios. Ojo, acá nos puede pasar exactamente lo mismo, que creemos que sabemos qué es el amor, y Dios es amor, pero la palabra que el Dios que nos creó usa en la primera creación, cuando nacimos de papá y mamá, y en el segundo nacimiento, cuando nacimos del Espíritu y de la palabra, me muestra que es el ágape. Diga conmigo, ágape. Y aquí es ágape el amor que yo no conocía. Tú y yo no conocíamos ese amor. Yo conozco el amor por mi padre, claro. Conozco el amor por mi madre, obvio. Por mis hermanos en casa, desde luego. Conocí el amor de mi vida, ese hombre, esa mujer. Conozco el amor por los hijos. Conozco el amor. Ese amor es un amor humano. Pero el amor del que me está hablando la Biblia, de que Dios es amor, es el amor ágape. Ágape es una palabra supremamente hermosa y eterna. El ágape, el amor del cual me está hablando acá Pedro, es un amor que la humanidad caída no conocía. Es un amor que la humanidad caída no podía generar porque estaba caída. Es un amor que va más allá de nuestro conocimiento, y que por eso a través del nuevo nacimiento tengo acceso a él. Porque precisamente por amor vino el Señor Jesús. Porque el Padre amó a la humanidad y envió a su Hijo amado para que viniera a mostrarnos el amor de Dios. El amor del que estamos hablando acá es el amor existente desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un amor sin interés, es un amor que solo quiere el bienestar del otro sin recibir nada a cambio. Es totalmente diferente al amor. Inclusive hay parejas que son muy liberales en cuanto a amarse. Es decir, no hay control, puedes hacer lo que quieras, entenderé todo lo que hagas, etcétera. Pero aún ese amor es un amor caído, es un amor que simplemente nació de la convivencia, es una conducta muy zen. Entonces, el asunto acá es que ese amor no es el amor de Dios. Por eso Dios tuvo que venirnos a enseñar el amor en la persona de Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que amó tanto Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, por amor. Diga conmigo, amor. Entonces, ese amor que yo no conocía, porque el amor del que estoy hablando es como la santidad que yo no conocía. Pedro nos habló en la primera carta de que debemos ser santos porque Dios es ¿qué? Santo. No está diciendo que debo alcanzar el amor de Dios mediante unos esfuerzos o sacrificios. Está diciéndome que debo desarrollar la santidad de Dios porque Dios es santo, y la naturaleza ahora que tengo, esa nueva naturaleza divina, me ha hecho santo porque tengo la naturaleza de Cristo. Al tener la naturaleza de Cristo, ahora este amor me llega y puedo amar a Dios porque esa es la forma en como Dios me ama. Y me lo demostró. Pero ahora me dice que debo amarme a mí mismo, porque dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Ahora debo entender
y tratar de dilucidar por qué Dios me amó de esa manera. Una vez entiendo que Dios me amó de esa manera y me desarrollo en ese conocimiento, ya puedo, mi primer objetivo después de mí, deben ser los demás creyentes. Diga conmigo, los demás creyentes. A eso se refiere el amor fraternal, porque el amor cubre multitud de ¿qué? El ágape cubre multitud de faltas, no las oculta, sino que las saca a la luz y las soluciona. No es que no me ofendiste con ese grito que me pegaste, mi amor, no, ni con esa cosa que me dijiste. Sí, Proverbios dice que las palabras de algunos son como espadas, terrible, queda uno cortado por lado y lado. Pero es a pesar de esa herida, yo te amo como me amó Dios a mí y te perdono esta y las que vayas a hacer. El amor de Pedro era limitado, él conocía un amor de la ley. ¿Hasta cuánto perdonaré a mi hermano si peca contra mí? Y se aventuró y dijo 7. Pedro fue muy aventurero, ¿sabe por qué? Porque los judíos solo perdonaban hasta 3. Y el Señor Jesús se queda mirando y le dice: es que no alcanza ni con el amor de la ley ni con el caído. Debes perdonarle hasta 70 veces ¿qué? ¡Ay, eso es amar! ¿Y cuántas veces? Cada vez que, si 7 veces viene en el día a pedirte perdón porque te dice, perdónale. Y entonces dice Dios, el Señor Jesús nos enseñó a orar y dijo: y perdona nuestras, como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? Miren la idea de Dios. Padre, vengo a que perdones mis ofensas. Y Él me dice: ¿y por qué? Dice: porque me agapas. Eso es lo que usted me dijo. Sí, te perdono. Y Él te dice ahora: y ahora vaya usted a perdonar a todos los que lo ofendieron. ¿Pero por qué? Porque te acabo de agapar. He derramado agape sobre ti. Vaya, derrame ágape sobre sus demás hermanos. ¿Hasta cuánto, Señor? Hasta 70 veces 7, te dijo mi hijo. Ah, pero yo no estuve ahí. Por eso se lo dejé escrito, papito. ¿Sí me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es que usted no sabe lo que me hizo. Seguro que no. Pero sí sé lo que le hicieron a Cristo por mí, porque me agapó. El Señor nos agapó esa cruz no porque no le doliera, sino porque me amaba. Por eso dice: como Cristo os perdonó a vosotros, vosotros también ¿qué? Perdonad a los demás. Rayos, eso es grande. Al afecto fraternal, que es ágape con Dios, conmigo y hasta los demás creyentes. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted se puede cambiar de país, de congregación, pero no se puede cambiar de ágape. Porque a donde vaya el ágape le va a perseguir y le va a colocar en condiciones de ejercitarlo, porque este amor fraternal aquí no puede ser rebajado en la calidad de ningún creyente. ¿Por qué tengo tanto tropiezo? Porque es la forma de generar ágape. ¿Por qué la gente me vitupera tanto? Porque es la forma de generar ágape. Diga conmigo, ágape. Mire, se escribe con A de amor, pero es más que el amor. Bueno, como no me puedo quedar ahí, dígame, ¿a la fe qué le debo añadir? ¿Qué le debo añadir? Virtud. ¿A la virtud qué le debo añadir? Conocimiento. ¿Al conocimiento qué le debo añadir? Dominio propio. ¿Al dominio propio qué le debo añadir? Paciencia. ¿A la paciencia qué le debo añadir? Piedad. ¿A la piedad qué le debo añadir? Ágape. Afecto fraternal. Afecto fraternal. Eso. Pero entonces ahora sí me la destapa del todo. Porque es que con todas las ofensas y todo, y con todos los chismes y todo, y con todas las defraudes y todo, es hasta relativamente fácil agaparnos entre nosotros. Fácil de facilidad. Porque además, si seguimos así y llegamos a la eternidad, me tocas de vecino en la Nueva Jerusalén y yo pronto te debo agapar desde aquí. ¿Aló? Y entonces me dispara más al fondo Pedro y me dice: ¿y al amor fraternal qué le va a añadir? Amor. Este amor también es ágape. Pero este ágape es hacia la humanidad en general, de no creyentes. Mírale, dígale: ay, ay, ay.
a los no creyentes, a mi familiar no creyente, a mi jefe no creyente, a mis empleados no creyentes, a mis vecinos no creyentes, con los que juego fútbol no creyentes, con los del otro equipo no creyentes. Es el ágape hacia la humanidad, pero no solo hacia la humanidad, hacia la creación también. El fruto de este amor es ecología, la ecología, ecology, me lo sé más fácil en inglés. Escuche bien, no es que me volví agapense por la creación, sino que amo a la creación por el Dios que la hizo. Por lo tanto, no la destruyo. Y es en general, es el ágape, no, el amor no hace acepción de ¿qué? De personas. Hay que amar. Hay que amar. El Señor Jesús, cuando estaba ante Pilato, lo estaba amando. Cuando estaba ante Herodes, lo estaba amando. Cuando vio que soltaron a Barrabás, estaba amando a Barrabás. Cuando estaba con el ladrón que lo insultó, lo amó hasta el final. También como al que le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Uno en esas y pidiéndole favores. Y él lo amó hasta, sí, mi hijo, estaré esta noche. Realmente lo que el Señor Jesús dice: sí, hombre, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Déjeme morir tranquilo. Amó hasta el final. Diga conmigo: ágape. ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces, eso es amor. Se lo volvimos una sola palabra. Mire pues. ¿Cómo es el de hago papa o bebo fe mate? Es el fruto del Espíritu de Pablo. Mire el de Pedro. ¿Qué es? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Ahí está. ¿Cómo se dice? Febicodo papiafa. Papiafa. Suena como a una receta de la doctora. Febicodo papiafa. Apréndase. Y esta cosa son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lingotes que entre más use, escuche bien, más se le crecen, más se desarrollan. Entre menos los use, más desnutrido estoy en el caminar cristiano. Esto es alimentarme. No necesito plata para esto. No necesito viajar para esto. No necesito saber varios idiomas para esto. Es más, en la casa, solito o solita, ahí en medio de todos los de la unidad, esta vaina la puedo estar ejercitando a cada momento en la empresa. Sí, en el gimnasio. Mientras voy conduciendo. Póngalo acá, un letrero bien grande en el parasol. Así, cada vez que sienta que se le sale lo que no se le debe salir, deje salir lo que le debe salir. Y sabe, esto es desde que conocemos al Señor hasta que nos llevan al ataúd. Febicodo, papiafa, ahí está. Pero es que eso no es solamente por sacar músculo espiritual y por vernos bonitos. No, miren la promesa tan tenaz de este gimnasio. Dice: porque si estas cosas, ¿cuáles? Ayúdeme. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. ¿Qué más? Ya. 8 cositas, 8 vitaminas celestiales. Vienen desde el mismo cielo. El Espíritu Santo está dentro de ti. No las tienes. Ay, yo no tengo plata para comprar eso. O estoy tan sobrado que no las necesito. No, ahí están. Pero miren la promesa. Es que la promesa es tenaz. Si a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Si esas 8 cosas, dice Pedro, es que es lenguaje de pescador. Ellos son prácticos. Él no tiene tiempo de darle una clase de coordenadas mientras él es práctico. Si estas cosas. Ahora, Pedro sabe qué es eso. Pedro, cuando llegó al Señor, era un hombre sin fe. ¿Recuerdan? Tira a la derecha la red y la tira y casi se naufraga. Y una vez llegan a tierra, se arrodilla y le dice: Señor, soy un hombre pecador. Pedro no tenía nada de esto.
hasta Hechos capítulo 2. En el 1 todavía estaba haciendo lo que quería. Decía, se suicidó, ¿cómo se llama aquel? Judas, elijámosle una persona. Menos mal el Espíritu Santo lo asistió y le dieron a Matías. Pero ya en el 2, Pedro cambia. En Hechos 2, Pedro ya no volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque había sido sellado con la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces hubo un cambio completo. El que escribe esta carta no es el mismo acelerado de los evangelios. El que escribe esta carta no es el mismo avesado que corta orejas. El que escribe esta carta no es el que regaña al Señor Jesús. No te ocurra tal cosa, yo no te negaré. Pedro ya entiende la cosa. Pedro ya recuerda y dice, rayos, yo sé que no es que yo era un burro sin entendimiento, dice Pedro. ¿Cómo es que el Señor Jesús mío, que es Dios, diga conmigo, es Dios, llega y me dice, Pedro, cuando el gallo cante 2, tú me habrás negado ¿qué? 3. Y dice, yo jamás te negaré, Señor. Esto sí, yo nunca. Ahora Pedro dice, si yo hubiera tenido esto, yo hubiera dicho, ¿verdad, Señor? Oye, dígame, venga, ¿cómo hago para no negarlo? Sí, ¿cómo hago para no negarlo? Pero el Señor Jesús lo dejó, ¡pam! Algunos aprendemos, contra la pared, estrellados. Eso se llama aprender por experiencia. Otros por consejo. Natanael llegó bien y desde el principio que vio al Señor Jesús le dijo, no, usted es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Si me ve allá en el árbol haciendo lo que yo estaba haciendo en el árbol, usted es el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo a Natanael, solo porque te dije esto, crees. Cosas mayores que verás. ¿Sí me hago entender, amigos? Es distinto este Pedro. Entonces Pedro le está escribiendo a estos hermanos. Quiero recordarles, para que no se nos vuelva esto una película, que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, que estaban siendo despojados de sus bienes, que habían sido expropiados y eran personas que deambulaban de acá para allá escondiéndose para que no los mataran. A esa gente Pedro no les manda a pedir nada, otra cosa, ni les va a decir que se les va a quitar eso de encima, sino que les dice que cultiven esto, que eso es lo que sí les ha mandado Dios. Estos lingotes, diga conmigo, lingotes de Dios. Lingotes de Dios. Pero miren la promesa, con esto quiero medio acabar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, oiga bien, y abundan, porque es que no es que uno diga, ay no, ya tengo suficiente fe. El solo hecho de decir ya eso, ya vas de para atrás. No, es que ya tengo mucha virtud, soy tan virtuoso que la mujer virtuosa de Proverbios 31 es una pobre al lado mío. No, es que tengo tanto, no. Y abunda, diga conmigo, abundan. Oiga pues, no tienen límite en crecimiento porque es fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y Dios es eterno e infinito en cuanto a lo que nos da. En primer lugar, me dice que si las cosas abundan, no me dejarán ser ¿qué? Ocioso. Hay mucho vago en el cuerpo de Cristo. Lo que Pedro me está diciendo de una manera rasante y tajante es, si usted no se dedica a estas 8 cosas, es un ocioso. Pero es que yo vivo muy ocupado, me toca hacer todo el desayuno de la gente en la casa. Sí, nadie le está diciendo que no. Madrugue más y va a hacer arepas más virtuosas, saturadas de fe, llenas de dominio propio. Una arepa hecha así no engorda. Entonces, en primer lugar, no me estará dejar de estar ¿qué? Ocioso. Y en segundo lugar dice, ni sin ¿qué? Ni sin fruto. Iba el Señor Jesús, tenía hambre ese día, vio una higuera, se arrimó a la higuera porque era época de frutos, ¿o no? Mete la mano y la saca vacía, esculca. Dice, pues esta higuera, tan fantoche esta higuera. Y maldijo esa higuera porque no llegaba fruto. Y al otro día estaba seca. Un creyente sin fruto es un creyente ocioso como aquella higuera a la que el Señor fue y no halló fruto. Porque la idea del Señor visitarnos a ver cómo vamos es qué fruto hay. Y qué fruto hay de estas 8 cosas. Y qué fruto existe en mí, porque debo ser un multiplicador de eso. Me dice, no me dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de ¿quién? Del Señor ¿qué? Jesucristo. Ojo pues,
la renovación del entendimiento es 100% nuestra responsabilidad. No del que predica, porque el que predica está contigo 2 o 3 veces a la semana o por un mensaje de texto, pero el Espíritu Santo está en ti y contigo, y el Señor Jesús está en ti y contigo, y el Padre está en ti y contigo, porque el Señor Jesús dijo: el Padre y yo haremos morada en ustedes por el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a empezar unas cosas muy delicadas. Entonces dejemos ahí para la próxima. Pongámonos en pie y oremos, por favor. Y después de que oremos, les voy a pedir que se sienten un segundito. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra, la que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pedro. En esta segunda carta, Él ya nos está enrutando de una manera concreta, dirigiéndose a nosotros como personas en proceso de maduración de carácter. Que ya entendemos, Señor, que esta palabra es viva hace 2000 años y es viva hoy y será viva siglos después de nosotros. Digan conmigo: Señor, gracias por tu palabra y por estos lingotes de los cuales yo no puedo decir que no me has entregado, porque Cristo Jesús me ha entregado todo lo tuyo. Gracias por tu amor. En todos estos dones los envolvemos en amor, pero del amor tuyo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.